Buenos días. El día de hoy, nosotros, Composting Group, a lo largo de este video, vamos a presentarles una comparación y descripción de distintas metodologías de compostaje. El compostaje es el proceso biológico por el cual en un medio aeróbico los microorganismos realizan la degradación de residuos orgánicos para la obtención de compost. Un compost es un abono orgánico utilizable en distintas aplicaciones del uso del suelo. Además de la descripción de distintas técnicas de compostaje utilizadas, se procederá a realizar una descripción de las variables asociadas a la producción del compost y luego se procederán a describir algunas de las metodologías para la determinación de variables asociadas a la calidad del compost final. Para la etapa de diseño y construcción, lo primero que tenemos en cuenta es el diseño en el cual nos vamos a basar, el cual consiste en una compostera horizontal dadas sus ventajas y beneficios. Luego, se procede a realizar el diseño de la estructura y de las adecuaciones necesarias para la caneca o recipiente. Luego se selecciona el recipiente que nos va a servir de compostera, se procede al corte y estructuración de la tubería que nos va a servir como estructura y luego se procede a hacer las adecuaciones propias de la compostera. Luego de realizar las adecuaciones a la estructura y a la compostera, se procede a realizar un montaje previo para determinar si efectivamente cumple con las características necesarias. Sin olvidarnos de la parte estética, se procede a realizar un embellecimiento de la estructura y de la compostera, con el fin de hacerla más agradable a la vista. Esto se logra gracias a un proceso de pintura con aerosol. Por último, pero no menos importante, se procede a realizar la última adecuación a la compostera. Esto se realiza con una varilla de acero, la cual nos permite realizar las aberturas necesarias para la ventilación del sistema, obteniendo así nuestra compostera horizontal. Para la construcción del montaje se utilizó un balde de 25 litros. A este se le abrieron agujeros alrededor. Seguidamente se realizó una estructura con tubos de PVC de media pulgada. Encima de esta estructura se colocó un plástico transparente y al finalizar la compostera, es decir, el balde se colocó en medio de la estructura. En esta etapa se realiza la construcción del montaje, se utilizan unas paletas y tubos de PVC para construir el aireador. Los cartones se utilizan principalmente como material protector de bajas temperaturas y vientos que se puedan presentar, ya que el montaje se ubicará en una terraza descubierta. En el siguiente fragmento se muestra el funcionamiento del aireador. Este se colocó de forma que permita el mecanismo de desplazamiento horizontal del tubo para que las paletas logren alcanzar todas las secciones del compostaje y este se airee correctamente. Además, se utiliza madera como cobertura del recipiente para evitar el contacto directo con la lluvia y el sol. Para la construcción y montaje de nuestra compostera es necesario un balde de pintura con tapa, una regla, un esfero para hacer las medidas en donde vamos a abrir el hueco con ayuda de un taladro, porque son necesarios hoyos en la parte inferior del balde de nuestra compostera para la salida de los lixiviados y en las partes laterales del balde para la aireación del compost, para la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono. Para el montaje es necesario un recipiente donde se pueda recolectar el lixiviado y estos que nos ayudarán para el soporte.
los huecos de nuestra compostera, procederemos a realizar el montaje con los palos que habíamos mencionado y el recipiente para la recolección del lixiviado. Es hora de airear nuestro compostaje. Entonces, para esto vamos a diseñar un mecanismo que nos permita oxigenar nuestra composta. Una vez tengamos nuestro mecanismo que nos va a permitir oxigenar nuestro compostaje mejor sin necesidad de utilizar la mano o de utilizar otras herramientas diseñado por nosotros, con una botella plástica y un palo de escoba vamos a oxigenar la muestra. Para el diseño del montaje se tuvo en cuenta un sistema con palos de balso de 1.5 por 1.5 y se agregó una capa de vinilo marrón. Con la ayuda de un destornillador se realizó el ensamble de la estructura por medio de puntillas de grosor grueso. Para la envoltura del sistema se tuvo en cuenta en la parte superficial con un material plástico. Con la ayuda de un flexiómetro se tomó las medidas, las cuales corresponden a 60 por 42 por 33 centímetros. Y con el empleo de la silicona se cubrieron todos los espacios abiertos. Para la puesta en marcha del sistema de compostaje, lo primero que se debe hacer es una selección de los residuos orgánicos desde su fuente. Luego de seleccionarlos, se proceden a pesar para tener un registro de la cantidad de residuos que se van a agregar al compostaje. Luego se procede a realizar una trituración selectiva de cada uno de los residuos con el fin de dejarlo en las partes más pequeñas posibles. Esto para ayudar al proceso de degradación biológico. Es clave para la puesta en marcha de un sistema de compostaje el tener una base seca, la cual nos permita hacer regulación del porcentaje de humedad que contiene los residuos orgánicos. Una vez se selecciona esta base seca, se procede a agregar en la compostera, en primera instancia, una base de algunos centímetros de base seca. Sobre esta se agrega los residuos orgánicos y sobre esta se procede a agregar una última capa de base seca. Se hizo la recolección y la separación de los residuos. Estos se pesaron en una balanza y se anotó el dato. Seguidamente se cortaron los residuos en trozos pequeños. Al fondo de la compostera se añadió una capa de tierra. Seguidamente se le adicionó una capa de residuos orgánicos y una capa de material seco, los cuales fueron las hojas. La capa de tierra, de residuos y de material seco se añadió 3 veces en la compostera. A la compostera se lleva a cabo la aireación cada 2 días y se le hace un monitoreo constante de las variables tales como pH y temperatura. Esta etapa inicia con la recolección de los residuos que se van a incorporar para la producción del compost, en donde se recolectaron los residuos orgánicos generados por 9 días. Después de terminar la recolección se seleccionaron y caracterizaron los residuos y para la preparación de estos se picaron en trozos de 5 centímetros, que se considera que es un tamaño apropiado ya que trozos muy grandes generan exceso de aireación, mientras que trozos muy pequeños tienden a provocar la compactación del material. La distribución en la compostera se realizó colocando inicialmente una capa base de material seco, en este caso hojas secas, luego una capa de residuos orgánicos seguida de una capa de tierra y en este orden se continuó agregando capas. Esta mezcla se realiza integrando materiales húmedos y secos con el fin de equilibrar la estructura y la humedad del compost.
tenido nuestro montaje de nuestra compostera, vamos a iniciar con nuestro proceso de compostaje. Entonces, para este proceso vamos a hacerlo de acuerdo a capas. La primera capa será una capa de ramas que tenemos en nuestro hogar. La segunda capa será de material seco que nos ayudará a absorber toda la humedad que pueda traer los residuos orgánicos, lo más pequeños y triturados que se pueda. Entonces, muy pequeñitos para que el proceso de degradación sea más rápido. Y por último, la última capa será de tierra, si tenemos tierra, si no, se puede dejar así. Entonces, procederemos a triturar nuestros residuos orgánicos en nuestra compostera. Entonces, los picaremos, los trituraremos en nuestra trituradora. Yo uso la trituradora porque hace que el proceso de degradación sea un poco más rápido. Una vez tenidos nuestros residuos orgánicos triturados y bien chiquiticos, procederemos a apilar las capas en nuestra compostera. Empezaremos a armar nuestras capas para nuestro compostaje. Entonces, primero tenemos estas ramas de albahaca que nos sirven para poner al inferior de la compostera. Estas ramas nos ayudarán a la aireación de la compostera. Seguido de esto pondremos el material seco, que en este caso es el material de las cubetas de los huevos. Seguido de la capa de material seco, pondremos nuestros residuos orgánicos. Los distribuiremos en la compostera. Por último, agregaremos tierra de nuestro jardín a nuestra compostera, un poquito nada más en la capa superior. Para llevar a cabo la puesta en marcha se realizó una recolección de residuos domésticos. Posteriormente se caracterizaron cada tipo de residuos y se pesó individualmente para ser acoplados en un recipiente. Para la instalación del sistema se tomó una bandeja de 37 por 28 por 12 centímetros. Se incorporaron 2 capas de sustrato y 2 de residuos orgánicos de manera alterna. De este modo, fueron incorporados material verde como hojas frescas, y se agregaron 73 gramos de pozos de café en el sustrato y se homogeneizó el contenido. Se agregó esta mezcla en la parte superior de la bandeja y se adecuó la humedad. Y finalmente se situó en el interior de la estructura. A continuación, vamos a realizar el procedimiento de medición y evaluación del nivel de pH que tiene nuestro compost. Es muy importante que el compost se encuentre en el rango del pH neutro, dado que los microorganismos encargados de la degradación de los residuos orgánicos muchas veces no soportan niveles alejados del 7, o sea, del nivel neutro. Entonces, para la evaluación y determinación del nivel de pH de nuestro compost vamos a necesitar los siguientes materiales. Primero, vamos a necesitar unas tiras de pH. Después vamos a necesitar cierta cantidad de nuestro compost. Luego necesitaremos agua destilada, un recipiente medidor, unas tijeras y un cuadro el cual nos permita comparar posteriormente los resultados obtenidos por medio colorimétrico. Entonces, lo primero que debemos hacer es, en nuestro recipiente, vamos a agregar un volumen de agua destilada.
Una vez tenemos esto, vamos a escoger cierta cantidad de nuestro compost y lo vamos a pasar a el agua destilada. Una vez lo tengamos en nuestra agua destilada, lo que vamos a proceder es a revolver para que el compost se deshaga lo más posible. Una vez teniendo nuestro compost diluido en la muestra de agua destilada, procederemos a esperar de alrededor de unos 15 a 20 minutos a que las partículas sólidas de nuestro compost precipiten hacia la parte inferior de nuestro recipiente para obtener un líquido clarificado. Una vez tenemos el agua ya clarificada, como podemos ver en la imagen de acá, según esta tira de pH, es capaz de medir diferentes características de la muestra. En este caso nos interesa el cuadro número 6, que es este de acá, el cual nos va a mostrar o indicar el nivel de pH de la muestra. Por lo tanto, vamos a proceder a introducirla en el agua y esperamos a que se denote un cambio. Como podemos visualizar acá, el cuadro número 6, que es este de acá, presenta un color amarillo oscuro. Lo que nos muestra la imagen es que para este color el nivel de pH estaría dentro del rango del 6.5, lo que nos da que nuestro compost posee un pH neutro. La humedad es un parámetro que está directamente relacionado con los microorganismos presentes en el compost. Esta se utiliza como transporte para los nutrientes en sus células, pues en las células de los microorganismos. Entonces, esto hace que sea una variable muy importante de acuerdo a la calidad del compost, ya que el rango ideal de humedad en un compost debe estar entre el 45% y el 60%. Para esta prueba de calidad de la humedad necesitamos un recipiente de porcelana, pues obviamente la muestra del compost, una balanza y el horno. Entonces procederemos a pesar la muestra de compost del recipiente que se necesita tarar y luego lo llevaremos al horno a 105 grados centígrados hasta que consiga un peso estable. Entonces agregaremos una muestra de 20 gramos de compost que se va a secar a 105 grados centígrados. Ni siquiera necesito hablar. Procederemos a dejar la muestra a 105 grados centígrados por 1 hora o hasta que consiga un peso constante. De acuerdo a los resultados obtenidos después del secado a 105 grados centígrados, se puede determinar un porcentaje de humedad para la muestra utilizada de 60%. Esto quiere decir que está el límite del rango ideal, el cual se encuentra entre un 45 y un 60%. También se debe tener en cuenta y se deben analizar constantemente el parámetro de humedad para verificar los diferentes cambios que se presentan en el compost y así tomar medidas para que el rango de humedad siempre se presente dentro del rango ideal anteriormente mencionado. Mi nombre es Alejandra Cetina y les voy a presentar la prueba para determinar la materia orgánica de un compost. En este caso tenemos como materiales una balanza, un recipiente y 10 gramos de muestra. En primer lugar vamos a pesar el recipiente en la balanza, el recipiente vacío. Cuando ya se tiene el peso del recipiente vacío, se procede a pesar el recipiente con los 10 gramos de la muestra.
Luego de haber pesado el recipiente vacío, la muestra y el recipiente con la muestra, esta se procede a meterla al horno. Cuando ya la muestra se encuentre en el horno, se procede a graduar la temperatura. La temperatura va a ser de 250 grados y esta va a estar durante un tiempo de 4 horas. Al transcurrir las 4 horas en el horno, este se sacó y se procedió a pesarlo. Se pesó la muestra seca más el recipiente. Esta prueba se basa en el cálculo del peso seco contenido en un cilindro de volumen conocido. Para esto, inicialmente se pesa el cilindro, luego se agrega la muestra de compost húmeda hasta el borde superior sin generar presión sobre esta y se pesa, lo que corresponde al peso húmedo. Después se coloca en la estufa durante 2 horas para lograr peso constante. Finalmente se deja enfriar a temperatura ambiente para pesar el peso seco de la muestra. Para la determinación de la capacidad de retención, se pesó en una balanza un cilindro metálico hueco y se dispuso una lámina en la parte inferior del cilindro generando que no haya salida del sustrato y se agregó la muestra previamente húmeda sin generar presiones. Con un cuchillo se retiró el material sobrante con una lámina y se pesó en una balanza. Se llevó al horno por 150 grados. Previamente fue dejado a temperatura ambiente y se agregó nuevamente la muestra dentro del cilindro. Posteriormente se pesó y se realizó los cálculos.